Vibración forzada no amortiguada. Para mantener un sistema oscilando es necesario suministrar energía al sistema. Cuando éste se lleva a cabo se dice que la vibración es forzada. Si se introduce energía en el sistema a un ritmo mayor que se disipa, la energía aumenta con el tiempo, lo que se manifiesta por un aumento de la amplitud del movimiento si la energía se proporciona al mismo tiempo que se disipa. La amplitud permanece constante con el tiempo. La ecuación diferencial del movimiento teniendo en cuenta que la fuerza es de tipo periódico es m por x más la constante por x, que es igual a f, donde f es la amplitud y omega es la frecuencia de la fuerza excitadora. Mi nombre es César Minoreña y les voy a explicar la parte de resonancia. La resonancia es una característica muy significativa del movimiento oscilatorio. Tiene lugar cuando la fuerza excitadora de las vibraciones tiene unas frecuencias particulares para cada sistema dado, produciéndose cambios de la configuración de los sistemas mecánicos que alcanzan amplitudes notables y generalmente ocasionan un fallo estructural del material sometido a esfuerzos de rotura, efectos resonantes. Este riesgo se produce incluso cuando la fuerza es excitadora es muy pequeñas, ya que depende de las características del material sometido a vibración. Una de las fórmulas, la fórmula está en pantalla como lo podemos apreciar. La siguiente diapositiva es sobre el batimiento. El batimiento es un fenómeno producido cuando la frecuencia natural del sistema toma un valor muy próximo a la frecuencia de la fuerza exterior, es decir, se trata de un movimiento armónico de frecuencia y de amplitud también armónica. Esta crece hasta un máximo y disminuye hasta que se anula, repitiendo este ciclo de forma periódica. Continuando con la vibración forzada no amortiguada, tenemos la fuerza periódica. Entonces, el bloque y el resorte que se muestran en la figura 1 son un ejemplo característico de fuerza periódica con un sistema de vibración forzada no amortiguada. Como se puede observar, el sistema está sometido a una fuerza periódica, la cual es F sub 0 seno de tita sub 0 por el tiempo, donde F sub 0 corresponde a la amplitud y el tita sub 0 viene a ser la frecuencia forzada. En la siguiente figura, lo que hicimos fue el hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque separado a una distancia X, donde tenemos la fuerza periódica, la normal hacia arriba, el peso, que es la masa por la gravedad hacia abajo, y en contra de la fuerza periódica, la fuerza elástica. Ahora, lo que haremos aquí es aplicar la ecuación de movimiento, donde sabemos perfectamente que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. En este caso tenemos que la amplitud F sub 0 por el seno de la frecuencia forzada tita sub 0 por el tiempo menos la fuerza elástica, la constante K por X va a ser igual a la masa por la aceleración o la doble derivada de X. Donde nos queda que la doble derivada de X más K, que es la constante sobre la masa por X, va a ser igual a F sub 0, que llega a ser la amplitud, sobre la masa por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo. La ecuación es una ecuación diferencial de segundo grado, para la cual le daremos una solución complementaria que viene a ser X sub C y una solución particular X sub P. Entonces tenemos que X sub C va a ser igual a una constante C por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más la fase, que es phi, donde la frecuencia natural va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante K sobre la masa. Y con respecto a
Como el movimiento es periódico, tenemos que x sub p, que viene a ser la solución particular, va a ser igual a la constante x por el seno de tita sub 0, que viene a ser la frecuencia forzada por el tiempo, donde nos quedaría lo siguiente, donde sabemos que debido a que x es una constante, lo que vamos a hacer es derivar 2 veces con respecto al tiempo y sustituimos en la primera ecuación. O sea, vamos a sustituir en esta ecuación. Y nos queda que menos la constante x por la frecuencia forzada al cuadrado por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo más la constante k sobre la masa, que multiplica a la constante x por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo. Esto va a ser igual a f sub 0, que viene a ser la amplitud, sobre la masa por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo. Ahora lo que haremos es factorizar. Vamos a factorizar la frecuencia forzada por el tiempo y resolvemos x, donde tenemos que la constante x va a ser igual a la f sub 0, que viene a ser la amplitud, sobre la masa. Todo esto dividido entre la constante k sobre la masa menos la frecuencia forzada al cuadrado. Lo que nos queda igual a la frecuencia, a la amplitud f sub 0 sobre k. Todo eso dividido entre 1 menos la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural. Ahora lo que haremos es sustituir x en la ecuación x sub p, que viene a ser la solución particular, donde tenemos que la amplitud f sub 0 sobre la constante k, esto va a estar dividido entre 1 menos la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo, donde obtenemos una solución general, como la solución general en este caso va a ser la sumatoria tanto de la solución complementaria con la solución particular. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la constante c por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más la fase phi, y a esto le vamos a sumar la amplitud f sub 0 sobre la constante k, todo eso dividido entre 1 menos la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural al cuadrado por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo. Bueno, a mí me ha tocado lo que es desplazamiento periódico del soporte. Tenemos que las vibraciones forzadas también pueden ser originadas por la excitación periódica del soporte de un sistema. Como modelo tenemos la siguiente figura, que representa la vibración periódica de un bloque provocada por movimiento armónico. El diagrama de cuerpo libre de este bloque en este caso muestra el desplazamiento del soporte. Se mide con respecto al punto de desplazamiento cero, es decir, cuando la línea radial tiene una deformación general del resorte. Ejercicio número 1. Un motor de 15 kilogramos se sostiene mediante 4 resortes, cada uno de constante igual a 45 kN sobre metro. El desbalance del motor es equivalente a una masa de 20 gramos ubicada a 125 milímetros del eje de rotación. Si el motor está restringido a un movimiento vertical, determine la amplitud de la vibración del estado estable del motor a una velocidad de 1500 RPM, suponiendo cuando no presenta amortiguamiento y cuando el factor de amortiguamiento es igual a 1,3. Bueno, para desarrollar este ejercicio lo primero que debemos de encontrar es la frecuencia natural, y cómo se encuentra mediante la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de la constante sobre m. En este caso, m viene a ser el peso del motor, que va a ser 15 kilogramos, y la constante, bueno, como son resortes, y son 4 resortes, se tendría que multiplicar 4 por 45.000 newton sobre metro, que es la constante del resorte. Entonces, desarrollando esta ecuación tenemos que la frecuencia natural es de 109,54 radianes sobre segundo.
Ahora procedemos a desarrollar el PM que va a ser igual a la masa por el radio por la velocidad angular al cuadrado. En este caso tendremos que 0,02 kilogramos viene a ser el equivalente de la masa del motor, que es de 20 gramos, entonces el equivalente es de 0,02 kilogramos. Se multiplica por el radio, en este caso es la ubicación, que se encuentra ubicada a 125 milímetros o 0,125 metros. Y también se procede a multiplicar con la velocidad estable del motor, en este caso es de 1500 sobre 9.55 radianes sobre segundo al cuadrado, ya que recordemos que está en RPM y lo tenemos que tener en radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, desarrollando, tendremos que PM va a ser igual a 61,67 newtons. Después procedemos a realizar los dos puntos, tanto A y B, con amortiguamiento y sin amortiguamiento. Con amortiguamiento lo primero que tenemos que desarrollar es XM, que viene a ser la amplitud de la vibración. Sin amortiguamiento, en este caso se desarrolla con la siguiente ecuación, que va a ser igual a PM sobre la constante, y todo esto sobre 1 menos la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural al cuadrado. Reemplazando y desarrollando tendremos el resultado de menos 0,003 metros. Lo mismo con el amortiguamiento, pero en este caso es similar la ecuación, pero no del todo. En este caso tenemos que va a ser igual en la parte superior de la fracción, tenemos PM sobre la constante, pero en este caso todo va a estar sobre la raíz cuadrada de 1 menos la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural, todo esto al cuadrado, y este corchete también al cuadrado, como se puede observar, más 2 veces el factor de amortiguamiento por la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural, y todo esto al cuadrado también. De igual manera, entonces se reemplaza todo este ejercicio y se desarrolla teniendo como resultado que la amplitud de la vibración del estado con amortiguamiento es de 0,000088 metros. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Primero, que cuando se le pone amortiguamiento a un sistema vibratorio, la amplitud va a ser mucho menor. Y entonces, como conclusión, se tiene que colocar amortiguamiento a los sistemas vibratorios. El ejercicio 2 nos dice que un bloque de 50 kilogramos se conecta a un resorte de constante K, que es igual a 20 kilonewtons sobre metros, y que puede moverse sin fricción en una ranura vertical de la manera mostrada, ahí se ve el gráfico, sobre el cual actúa una fuerza periódica de magnitud P, que es igual a PM por seno de velocidad angular de F por T, donde la velocidad angular de F es igual a 30 radiales sobre segundo. Y nos dice que si la amplitud del movimiento es de 3 milímetros, determinemos el valor de PM. Entonces, como el ejercicio nos pide ayer el valor de PM, tenemos que usar la fórmula, la cual es XM es igual a PM sobre K, y todo esto entre 1 menos la velocidad angular de la frecuencia sobre la velocidad angular de n. Y todo eso al cuadrado. Ahora, como nos pide ayer solo PM, despejamos el PM de la fórmula. Y nos queda que PM es igual a XM abrimos un corchete, 1 menos la velocidad angular de la frecuencia sobre la velocidad angular de n. Y todo esto al cuadrado. Cerramos los corchetes y todo esto multiplicado por K. Iniciamos primero hallando Wn, la cual se calcula efectuando la raíz de la constante K sobre metros. Y reemplazando los valores dados, esto es igual a 20 kilonewtons sobre metros sobre 50 kilogramos. Y esto nos da como resultado 20 radiales por segundo. Ahora, una vez hallado Wn, sustituimos todos los valores en la fórmula, el cual es igual a 0.03 metros
lo cual el ejercicio, esto lo sacamos debido a que el ejercicio nos da 3 milímetros, pero como estamos trabajando en metros, se convierte y nos da 0.03 metros. Abrimos corchetes y sería 1 menos 18 radiales por segundo, que nos da WF, sobre 20 radiales por segundo que acabamos de hallar WN. Todo eso elevado al cuadrado, cerramos los corchetes y esto se multiplica por la constante K, que es igual a 20 kilonewtons, que convertidos a metros sería 20.000, el cual desarrollamos las operaciones matemáticas y nos da como resultado que PM es igual a 11.4 newtons. Para el ejercicio 3, el problema nos dice lo siguiente. Una máquina que pesa 850 libras y opera 1200 revoluciones sobre minuto, la pieza estando desbalanceada por 300 libras con una excentricidad de 0.04 pulgadas, la velocidad a la que se presentará la resonancia es de 600 revoluciones sobre minuto. Nos piden determinar la rigidez del sistema, la amplitud de la fuerza armónica excitadora, la amplitud de vibración y la amplitud de vibración si la máquina opera a 1500 revoluciones sobre minuto. Bueno, para la pregunta A, recordamos la siguiente fórmula, la cual dice omega n es igual a la raíz cuadrada de la masa. Recordando que omega n la tenemos y la masa lo podemos encontrar con el peso y la gravedad. Simplemente ahora despejamos la K y sustituimos la relación de la masa. Debemos recordar que omega n nos dan en revoluciones sobre minutos, por lo cual nosotros lo debemos convertir a radianes sobre segundo, obteniendo un valor de 62.83 radianes sobre segundo. Ahora procedemos a sustituir los valores dentro de la fórmula, lo cual nos da que K es igual a 8.684,4 libras sobre pulgadas. Para el inciso B, que nos piden la amplitud de la fuerza armónica excitadora, tenemos la siguiente fórmula, en la cual tenemos todos los datos. La masa, que lo podemos sustituir mediante su relación entre el peso y la gravedad, tenemos omega al cuadrado, que será la velocidad de la operación, y la excentricidad. El problema nos da 1200 revoluciones sobre minuto y debemos convertirlo, lo cual obtenemos 125.66 radianes sobre segundo. Procedemos a sustituir todos los valores, que sería 3000 libras sobre 386.4 pulgadas sobre segundo al cuadrado por 125,66 radianes sobre segundo al cuadrado por 0.04 pulgadas, lo cual nos da que la amplitud de la fuerza armónica excitadora es de 490.4 libras. Para la pregunta C, nos piden la amplitud de la vibración, el cual tenemos que recordar la siguiente fórmula, para la cual ya tenemos todos los datos. Tenemos la amplitud de la fuerza armónica excitadora, la constante de rigidez y la relación de frecuencia. Por lo cual simplemente sustituimos y nos quedaría que la amplitud de la vibración es igual a 490,4 libras sobre 8.684, libras sobre pulgadas entre 1 menos 125,66 radianes sobre segundo entre 62,83 radianes sobre segundo al cuadrado. Todo esto nos da que la amplitud de la vibración es igual a menos 0,018 pulgadas. Para resolver la pregunta D, nos pide lo mismo, pero cuando la máquina opera 1500 revoluciones sobre minuto, pues simplemente tenemos que hacer unos puntos extras, encontrando también la amplitud de la fuerza armónica excitadora para esta operación. Entonces, tenemos que convertirlo 1500 revoluciones sobre minuto a radianes sobre segundo y nos da 157,08. Entonces, teniendo la fórmula anterior, en la cual simplemente tenemos que sustituir todos los datos con la diferencia de que tendremos otra velocidad de operación.
Resolvemos eso y nos dará 766,27 libras. Entonces aplicamos la fórmula de la ampliación de la vibración y El problema nos dice, se cuelga un peso de 50 newton de un resorte de 4000 newton sobre masa de rigidez y se somete a una fuerza armónica de 60 newton de amplitud y 6 Hz de frecuencia. Encuentra la extensión del resorte debido al peso suspendido. B. El desplazamiento estático del resorte debido a la fuerza máxima aplicada. Y C. La amplitud del movimiento forzada del peso. Como los datos nos da el peso, que son 50 newton, la constante de rigidez, que es de 4000 newton sobre masa, la frecuencia de excitación externa de 6 Hz y la fuerza armónica de 60 newton. Inciso A. La extensión del resorte debido al peso, que sería peso sobre la constante, que sería igual a 50 sobre 40.000, igual nos da a 0.0125 masa. Inciso B. Desplazamiento estático del resorte debido a la fuerza máxima aplicada, que sería la fuerza armónica sobre la constante, igual a 60 sobre 40.000, que nos da 0.015 de masa. Amplitud del movimiento forzado del peso, que es la frecuencia natural, que es la raíz de la constante sobre el peso, que nos daría a raíz de 4000 por 9.81 sobre 50, que nos da 28.0144. La frecuencia de excitación de la fuerza externa es igual a 6 Hz, igual a 6 por 2pi, igual a 37.6991 radianes sobre segundos. La relación de frecuencias, que sería el peso sobre la frecuencia natural, es igual a 37.992 sobre 28.0143, es igual a 1.3457. Y la amplitud es el desplazamiento estático del resorte sobre 1 menos la relación al cuadrado, es igual a 0.015 sobre 1 menos 1.3457 al cuadrado, que nos daría 0.0185 metros. Bueno, viendo el tema de vibración forzada sin amortiguamiento, el ejemplo nos da que un motor de 350 libras se sostiene mediante 4 resortes, cada uno con una constante de 750 libras sobre pulgadas. El desbalanceo del rotor es equivalente a un peso de 1 onza ubicada en 6 pulgadas del eje de rotación. Si el motor está restringido a moverse verticalmente, nos pide determinar A. La velocidad en revoluciones por minuto a la cual ocurrirá la resonancia, y B. La amplitud de la vibración del motor a la velocidad de 1200 RPM. En la parte A vemos que la velocidad de resonancia sabemos que es igual a la frecuencia circular natural expresada en revoluciones por minuto de la vibración libre del motor. Sabemos que la fórmula de esto es la raíz de la constante del resorte sobre la masa. Para esto nos dan la masa, que es de 350 libras. Nos conviene la unidad convertirlo a libras sobre segundos cuadrados sobre pies. Para esto 350 libras dividimos entre 32.2 pies sobre segundos cuadrados, lo que nos da 10.87 libras segundos cuadrados sobre pies. Ahora, en el resorte vemos que el problema nos dice que son 4 resortes que se encuentran en paralelo. Entonces multiplicamos 4 por 750 libras sobre pulgadas, lo que nos da 300 libras sobre pulgadas. A esto le multiplicamos 12 para poder tener una unidad de 36.000 libras sobre pies. Ahora, al tener la masa
y la constante del resorte en unidades de libras, segundos cuadrados sobre pies, podemos reemplazar en la fórmula que es la raíz de la constante del resorte sobre la masa. Lo que tenemos que es 36.000 libras sobre pies entre 10,87 libras segundo cuadrado sobre pies. Esto nos da un resultado de 57,5 radianes por segundo. Este 57,5 es la frecuencia de resonancia, pero nos piden en revoluciones por minutos. Así que sabemos que un radián sobre segundos es igual a 60 sobre 2pi. A esto de acá multiplicarle 57,5 radianes por segundo nos da 549 revoluciones por minuto. Ahora, si sabemos que a 549 revoluciones por minuto yo tengo una frecuencia forzada, voy a provocar que se haga una resonancia. Por eso yo tengo que identificar la velocidad a la cual no debemos mover el motor, porque si igualo esta velocidad, haremos que el motor sea destruido. Ahora vamos a ver en la parte B, donde nos da la amplitud de una vibración a 1200 revoluciones por minuto. Nos dice que la velocidad angular del motor y la masa del peso es equivalente a una onza. Primero, las 1200 revoluciones por minuto convertimos a radianes sobre segundo, lo que nos da 125,7. El problema nos dice que la masa ocasiona que el sistema empiece a vibrar. Por eso nos dicen cuánto es el peso e incluiremos la distancia. Como sabemos, la masa nos da de una onza. Tenemos que una libra, o sabemos que una libra es igual a 16 onzas. Y una masa va a ser 32,2 pies sobre segundos cuadrados. Al eliminar unidades y hallar lo que queremos, nos da 0,00194 libras segundo cuadrado sobre pies. Ahora, la magnitud de la fuerza centrífuga, debido al desbalanceo del rotor, es la masa de la aceleración normal más la masa del radio sobre la velocidad angular al cuadrado. Ahora vamos a encontrar la fuerza que ejerce la masa. Esto es PM. PM es igual a 0,001941 libras segundos cuadrados, lo que hemos hallado antes en la masa, sobre pies. Esto vamos a multiplicar, nos dicen que son 6 pulgadas, pero lo dividimos sobre 12 para convertirlo en radianes sobre segundos cuadrados, lo que nos da un resultado de 15,33 libras. Esto es la fuerza que ejerce la masa. Ahora, la deflexión estática que provocaría una carga constante es igual a la fuerza que ejerce la masa sobre la constante del resorte. Al reemplazar esto tenemos que 15,33 libras sobre 300 libras sobre pulgadas nos da 0,0511 pulgadas. Ahora, la frecuencia circular forzada, WF, del movimiento es la velocidad angular del motor. Tenemos que WF va a ser igual a W y esto es igual a 125,7 radianes sobre segundo. Al sustituir los valores de PM sobre la constante del resorte y en la ecuación XM vamos a obtener que PM sobre la constante, vamos a dividir todo eso entre 1 menos WF sobre WN al cuadrado. Esto va a ser igual a 0,00511 pulgadas sobre 1 menos 125,7 entre 57,5 al cuadrado. Nos daría un resultado de negativo 0,001352 pulgadas. El signo negativo nos indica que el sistema está fuera de fase, ya que al tener un signo positivo o un resultado positivo, nos encontraríamos que el sistema se encuentra en fase. Debido a esto, concluimos que tenemos un sistema fuera de fase.